Bueno, desgraciadamente los expedientes de regulación de empleo, el problema que han tenido en España siguen teniéndolo. Es decir, en España el expediente de regulación de empleo es un expediente administrativo, se tiene que tramitar ante la administración general o autonómica y necesita o un acuerdo con los sindicatos o una autorización administrativa. Se dijo cuando la reforma laboral y cuando se empezó la reforma laboral y el estudio de las leyes que desarrollaban la reforma laboral que se iba a trabajar en suprimir la autorización administrativa, en hacer que la autorización administrativa no fuese excesivamente vinculante o no fuese determinante del expediente de regulación de empleo y en la posterior impugnación de los expedientes de regulación de empleo para intentar que no se judicializase el proceso posterior al expediente de regulación de empleo. Nada de eso ha ocurrido y por lo tanto seguimos con los expedientes de regulación de empleo absolutamente decimonónicos, sometidos a unas administraciones públicas que cada una tiene su criterio y que al final lo que nos obliga, y es el consejo que le tenemos que dar a nuestros clientes, es pacte usted con los sindicatos, porque si no va a tener muy difícil la aprobación o si no se va usted a ir a un procedimiento judicial larguísimo, complicado, poco seguro, con unos criterios que nunca se acaba de tener claros y que te puedes encontrar con que te tiren abajo la resolución favorable. Y por lo tanto lo que se fomenta en España, lo que se fomentaba y lo que se sigue fomentando es el pacto con los sindicatos, que bueno, tiene sus pros y sus contras, pero al final hoy en día casi todos los expedientes de regulación de empleo intentamos pactarlos porque siguen siendo un procedimiento absolutamente absurdo y decimonónico. Pues que curiosamente los expedientes de regulación de empleo se están incrementando. Es decir, uno esperaba que ya a los 2 años, casi 3 años del inicio de la crisis o de que empezó la crisis mundial que nos acecha, pues que empezará a reducirse el tema de los cierres de empresas, de los despidos, de las reducciones de jornadas, etcétera, etcétera. Curiosamente, en estos momentos, en el primer trimestre del año 2011, se ha aumentado el número de expedientes de regulación de empleo respecto al primer trimestre del año 2010. Y la evolución que se prevé es que el año 2011 se cierre con más expedientes de regulación de empleo que el año 2010, lo cual es tremendo, porque claro, ya si el tejido laboral está muy dolido después de 2 años de una paliza tremenda, dicho sea en términos coloquiales, pues evidentemente pues aguantar una tercera paliza en el año 2011 me parece que va a ser muy complicado. No se reduce el desempleo, no se reduce el número de empresas que cierran, no está aumentando el empleo, no está creándose ni empleo, ni trabajo, ni empresas, con lo cual aquí algo falla, porque entre medias hay una reforma laboral aprobada en la Ley 35 del año 2010 de septiembre, hay unas medidas del gobierno desarrolladas en diversos reales decretos leyes que deberían de tender a que todo esto frenase y que se empezara a crear empleo y a dejar de destruirse empleo. Desgraciadamente pues no están funcionando. Porque yo creo que la reforma laboral nació mal y todo lo que nace mal probablemente acaba mal. Es decir, la reforma laboral debía de haber sido un pacto entre el tripartito que siempre hablamos, de los agentes sociales, de los sindicatos, patronal y gobierno. No fue posible ese pacto, pacto que supuso la caída del entonces presidente de la COE, que apostó por enfrentarse al gobierno y no querer cerrar un pacto a cualquier precio, y el precio fue su cabeza, y hubo que legislar, y la legislación, primero cuando es de urgencia, y fue el primer Real Decreto Ley del mes de julio del año 2010, ya es malo, porque las medidas de urgencia, pues evidentemente son medidas provisionales que tienden a tapar agujeros, ¿no? Y cuando se tramitó como ley en el Parlamento, pues se introdujeron una serie de
reformas a la reforma laboral, una serie de enmiendas que cambiaron aquellos aspectos que podían parecer positivos para las empresas. Por la presión de los sindicatos, por el momento político, por lo que sea, se introdujeron, por ejemplo, se cambió las causas del expediente de regulación de empleo y de los despidos objetivos, que se habían liberalizado un poco, es decir, en el Real Decreto Ley se utilizaba el término de que las empresas que estén en una situación económica negativa, que era una expresión mucho más liberal y flexible de lo que hasta entonces existía en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues eso en trámite parlamentario se volvió a cambiar y se volvieron a poner trabas y pegas porque se exigían que se acreditaran pérdidas y que las medidas favorezcan la situación de la empresa en el mercado, etcétera. O sea, y por cierto, negociando la reforma de la jubilación o de la prejubilación, el famoso pacto los acuerdos sociales y económicos que se firmaron cuando vino la señora Merkel, ya anunció el gobierno, que por ahora no lo ha desarrollado, que le prometió a los sindicatos que iba a complicar aún más las posibilidades de despidos objetivos, que los despidos objetivos son ERES individuales, que no se llega a una serie de umbrales que se llaman legalmente, con lo cual yo es que creo que es una reforma política sacada de manera coyuntural, con una prisa y una urgencia, y que no es realmente un cambio, meter el cuchillo a fondo, que es lo que necesita la legislación española, que es una legislación que está muy bien. La gente se olvida que la legislación española lo más avanzado viene del franquismo. Las primeras reformas legales las hizo don Fernando Suárez cuando fue ministro de Trabajo, que fue los grandes avances de la ley, y luego pues culminó ya en democracia con el Estatuto de los Trabajadores, que fue una norma que para su momento fue una norma muy avanzada, muy europea. Tuvo 3 reformas, en el 97, en el 2000 y en el 2001, que la intentaron adaptar, pero necesita una reforma, se necesita una reforma de la ley, se necesita una reforma de la justicia laboral, que está empezando a colapsarse, se necesita una reforma del sistema de seguridad social y todas esas reformas, se necesita una reforma de la negociación colectiva, esto que nos han tenido que venir los europeos a decirnos, de que no es serio, de que el salario se suba automáticamente y se indexe a temas como el IPC y dependa más de la permanencia en el puesto que no de criterios de productividad o de propias incentivos propios y personales. Bueno, pues todo esto de verdad hay que hacerlo ya, lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, y como no lo hagamos, los parches que vamos poniendo no funcionan. Yo creo que somos un poco egoístas, somos niños mimados. Los abogados laboralistas y los sindicatos somos como unos niños que tenemos nuestros juguetes y que no nos gusta compartirlos con los vecinos. Entonces llevamos los procedimientos de ERE con un secretismo, con unos pactos como si aquello fuese un arcano que no se debe de transmitir y que no se debe de conocer por nadie, que no creo yo que sea bueno, y que además luego da lugar, seguro que luego hablamos de eso, a abusos y a que pasen situaciones como en Andalucía o como otras situaciones que han pasado. Probablemente es porque no nos gusta ni a nosotros ni a los sindicatos, probablemente. Es decir, los sindicatos casi prefieren que no haya ruido, que no se airee mucho el tema y que lo arreglamos aquí internamente y que no se sepa mucho, ¿no? A mí eso me parece un error. Yo creo que un procedimiento de un expediente de regulación de empleo, y yo siempre lo intento transmitir a mis clientes y en lo posible algunos me hacen caso y lo hacemos, deben de tener 3 patas, fundamentalmente. Una pata, nosotros, los abogados, el tema jurídico, el que lo tiene que llevar. Otra pata, buenos economistas, equipos de gente que sepa de cuentas, porque en definitiva normalmente son ERES por pérdidas y por crisis, y hay veces que los abogados nos ponemos a hablar de cosas
que no dominamos o no dominamos como se debería de dominar, como contabilidades y balances y situaciones y tal, y una tercera pata tiene que ser la comunicación. Los gabinetes de comunicación de crisis, sobre todo en expedientes francamente importantes que afecten a mucha gente, son importantes, y dentro de esos gabinetes de comunicación yo también siempre recomiendo apoyos a los trabajadores en plan de equipos de psicólogos, equipos de consultores y de formadores. Yo he sido un defensor de que en la ley se establezca obligatoriamente procedimientos de outplacement en caso de expedientes de regulación de empleo como existe en Francia. Es decir, yo creo que un ERE es algo tan traumático que, como en toda operación traumática, en el quirófano deben de entrar muchos más médicos que no solamente el que va a operar, tiene que entrar un equipo de mucha más gente que el mero cirujano que va a abrir la tripa con el bisturí. Y yo creo que los ERES es un poco así. Desgraciadamente no existe esa cultura en España, no existe esa cultura en el cliente, lo ve todo como un problema y como un factor de coste, y te encuentras con reacciones, bueno, a lo mejor también tienen razón, que dicen, ¿y para qué me voy a gastar un dinero en no sé qué? Pues mira, se lo doy a los trabajadores y bueno, eso que se llevan los trabajadores. Y los primeros que te dicen esto son los sindicatos. No me pongas un outplacement y unos señores formadores que enseñen a no sé qué. No, mira, dame lo que te cuesta por cabeza el procedimiento de outplacement y así llegamos a un acuerdo antes. Entonces, bueno, ese es el perverso sistema que estamos construyendo. Sigue siendo, sí, en este país hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, es mucho más fácil despedir que trasladar. Yo he hecho expedientes que han empezado, por ejemplo, trasladar una empresa de Madrid a Barcelona y que han acabado en despedir a 200 personas. Porque de las 200 personas nadie quería ir a Barcelona. Pero bueno, que te estoy dando un puesto de trabajo y tal, nadie quería ir a Barcelona. Bueno, esto entre Madrid y Barcelona, y por los temas lingüísticos y estos, a lo mejor hasta tiene una explicación, pero es que a mí me ha pasado entre Madrid y Valladolid. Entonces, claro, cuando te pasa que una fábrica quiere trasladarse de Madrid a Valladolid y que sus trabajadores dicen, no, yo prefiero que usted me despida a que me traslade, pues evidentemente es tremendo. Y luego, bueno, yo soy de los que pienso que con el nivel de desempleo que hay en España, aquí no es que haya un mercado negro, tiene que haber un mercado negro, gris, blanquecino, de todo tipo, porque si no, la estabilidad del país no aguantaría. Y te encuentras con fenómenos de esos. No, a mí denme usted un dinero, yo me voy al desempleo, voy a ver que hago otras chapuzas por ahí, 2 que me saco a ti, 1 que me saco allá. Te encuentras con esas cosas que existen, no nos vamos a rasgar las vestiduras ni vamos a negarlas, y que simplemente pues hay que combatirlas y decir que, bueno, usted, yo a eso no juego. Es decir, o sea, usted o lo hacemos de manera profesional o yo a ese juego no voy a jugar. Pero claro, tampoco estoy ciego y lo estoy viendo. Es verdad, este país tiene esas cosas.